Sean bienvenidos todos los presentes que nos acompañan al cuarto Congreso Internacional y quinto Simposio Nacional sobre la prevención del suicidio y promoción de salud mental en niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables. Alumnos, docentes, promotores de la salud mental y participantes en general, a cada una de las instituciones responsables de organizar este evento. Y de igual forma, saludamos con mucho gusto a los integrantes de las instituciones invitadas a nivel nacional e internacional. No hay cambios para la paz es el camino. Mahatma Gandhi. A continuación, me es grato presentar a la doctora Iliana Tamara Cibrián Yanderat, neurofisióloga y neurobiología de la Conducta Instituto de Neuroetología de la Universidad Veracruzana, México, y quien destaca entre su desarrollo profesional por ser licenciada en Psicología Organizacional por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Cuenta con una maestría y doctorado en neuroetología obtenidos en el Instituto de Neuroetología de la Universidad Veracruzana. Ha contribuido a la investigación científica con la publicación de artículos en revistas indexadas y capítulos de libros a nivel internacional. La doctora Iliana Cibrián cuenta con una vasta experiencia respecto al área de la salud y por lo anterior mencionado y su amplia experiencia que le precede, es un gusto recibirla en este congreso con la webinar El cerebro en desarrollo comprendido, la vulnerabilidad de salud mental en niños y adolescentes. Adelante, doctora Iliana Cibrián, el espacio es suyo. Muchas gracias, Isabela. Muchas gracias a la universidad por la invitación y también a la Fundación Preven. Muchas gracias. Empiezo compartiendo mi pantalla. Espero que ya se vea bien. Bueno, voy a compartir el día de hoy efectivamente este tema, el cerebro en desarrollo, comprendiendo la vulnerabilidad de la salud mental en niños y adolescentes. Y me gustaría iniciar hablando un poco de las características que tiene el desarrollo cerebral en las diferentes etapas de la vida. El cerebro pues va a atravesar por diferentes modificaciones y adaptaciones neuronales desde el nacimiento hasta terminar la adolescencia. Cada una de estas etapas o cada momento tiene un impacto significativo en diferentes ámbitos, tanto a nivel cognitivo, emocional y conductual, tanto en los niños como en los adolescentes. En la infancia temprana, que estaría comprendiendo de los 0 a 3 años, se forma la estructura básica del cerebro y existe la sinaptogénesis. Hay una gran formación de neuronas, existe eh, una producción neuronal muy importante y estas conexiones están altamente relacionadas con las experiencias. Entonces, estas primeras experiencias son cruciales para establecer una sólida base en el desarrollo emocional y cognitivo del niño. Posteriormente, en la primera infancia, estaríamos hablando de que el cerebro tiene una gran plasticidad y esto permite que el aprendizaje y la adaptación al ámbito y a todos los eventos a los que esté relacionado el niño, pues sea muy rápido y sea muy fácil. Hay una mayor capacidad de mielinización. La mielinización se refiere a este proceso en donde los axones se recubren de la vaina de mielina y eso hace que haya una mejor eficiencia en la comunicación neuronal y en la transmisión. En esta etapa son importantes áreas como el lenguaje, la percepción sensorial y las habilidades motoras porque se desarrollan rápidamente. Posteriormente hay un periodo en el que el cerebro inicia en una fase de refinamiento. Estas conexiones sinápticas se van a ir eliminando a través de un proceso que se conoce como poda sináptica y esto permite que las conexiones que son las más utilizadas y que tiene que ver con posteriormente la formación de todos los procesos en funciones ejecutivas y cognición se fortalezcan. Se mejora la capacidad de atención, de planificación y de resolución de problemas y posteriormente hay un periodo muy crítico y muy importante que es la adolescencia, que estaremos comprendiéndola desde la preadolescencia y hasta la maduración completa de la corteza prefrontal, que es una de las áreas que más tiempo tarda en hacer esa maduración. Eh, y es una de las áreas encargadas, o es una región encargada
de las funciones ejecutivas, tiene que ver con el análisis de la información, con las decisiones razonadas, con la inhibición conductual, el control de impulsos, la toma de decisiones de todas las opciones dadas, elegir la mejor opción, la regulación emocional. En este periodo también existe una área importante que es el sistema límbico y la amígdala, en donde hay todo un cerebro que está relacionado al procesamiento de la emoción. Tanto el sistema límbico como la amígdala ya están desarrollados, entonces esto genera que durante el periodo de adolescencia haya un desequilibrio importante entre la emoción y el control emocional, y esto nos ayuda a explicar un poco el por qué los adolescentes pues tienen esta este riesgo o estas conductas de riesgo que los pueden poner en condiciones de vulnerabilidad durante el proceso de la adolescencia, y que además, bueno, en el transcurso de esta charla hablaremos de algunos casos importantes o de algunas condiciones importantes que pueden vulnerar a este cerebro adolescente. Esta poda neuronal, como lo mencioné anteriormente, que se da en este proceso en la niñez y muy fuertemente durante el periodo de adolescencia, se refiere a la eliminación de la sinapsis, que son estas conexiones entre las neuronas cerebrales, entre las células cerebrales o las neuronas, y esta poda sináptica es muy importante precisamente para preservar la eficiencia del cerebro, va a estar involucrada también en el desarrollo de la personalidad y en la capacidad de aprendizaje y de formación de procesos cognitivos y ejecutivos. Eh, Hay otro proceso importante en el cerebro en desarrollo que habla precisamente de cómo el cerebro puede cambiar y adaptarse en respuesta a nuevas experiencias. Esto se conoce como plasticidad cerebral, y esta plasticidad es muy alta, es muy importante en la etapa de la infancia. Esto implica que el cerebro es muy receptivo a estímulos ambientales, y estos estímulos ambientales pueden ser positivos o pueden ser ventanas de oportunidad muy importantes para que el infante y el preadolescente genere procesos de aprendizaje y de adaptación al medio, pero también es muy relevante para cuando hay situaciones de vulnerabilidad. Eh, Hay diferentes condiciones que nos pueden promover o que nos pueden ayudar a esta plasticidad cerebral, pero también hay diferentes condiciones y cuestiones que podemos tener en el ambiente que pueden frenar y que pueden limitar esta plasticidad cerebral. Hay dos tipos de plasticidad cerebral, una conocida como funcional, y esta se refiere pues a la remodelación que ocurre en nuestro cerebro, por ejemplo, cuando tenemos que hacer adaptaciones al perder un miembro, ¿no? Pudiera ser un dedo, esta idea del miembro fantasma, etcétera. Entonces, pues, por un lado, es esto que tiene procesos neuronales que están haciendo una función y que de repente esa función se interrumpe, y entonces pues tiene que hacer esa generación de nuevas redes y nuevas vías neurales para que pueda haber estas adaptaciones. Por otro lado está la plasticidad estructural, que incluye a todos los mecanismos en nuestro cerebro que nos permiten ser flexibles para reformar, para hacer nuevas redes neuronales, o en su momento también eliminar las que no están ayudando a esa eficiencia. Hay diferentes condiciones en nuestra vida diaria que son importantes y que pueden ser muy relevantes para la formación de plasticidad neuronal en la etapa de infancia y adolescencia. Dentro de las descritas en la literatura y con una muy amplia referencia y evidencia científica, podemos encontrar el ejercicio, ¿no? El ejercicio aeróbico se ha visto también que está, ejercicio de cualquier tipo, ¿no? Que sea demandante para el cuerpo, pero dentro de los tipos de ejercicio, el ejercicio aeróbico ha demostrado que puede promover que haya menor daño ante factores que pudieran estar generando plasticidad neuronal o frenando esta plasticidad ante situaciones de vulnerabilidad. El estar en un ambiente enriquecido, ¿no? Desde el proceso de desarrollo del infante y durante todas sus etapas de desarrollo cerebral, que culminarían hasta después de los 20 años prácticamente, el estar en un ambiente enriquecido que sea retador, que sea satisfactorio, que nos dé seguridad, que nos dé tranquilidad, que haga también estimulación cognitiva, etcétera.
es muy importante para que puedan generarse estas redes y esta formación de redes neurales, el aprendizaje de nuevas habilidades y la estimulación cognitiva, como pueden ser el aprender un nuevo idioma, el hacer retos cognitivos que sean importantes para nuestra capacidad cerebral y el hacer estimulación cognitiva con diferentes actividades es sumamente importante para que se dé este desarrollo óptimo durante el periodo de niñez, infancia y adolescencia. Eh, Contar con recursos de apoyo, ¿no? ¿Qué nos puede ayudar? Pues el tener recursos de apoyo que nos brinden la posibilidad de acudir a las personas que están dentro de nuestra vida diaria y que pueden generar estos recursos de apoyo. Esto puede ser, por supuesto, la escuela es un espacio que cuenta con esos recursos de apoyo, la familia, los amigos, diferentes actores a nivel de de nuestro entorno. Tiene también ya actualmente una implicación muy importante la alimentación funcional que puede promover y que puede ayudar a generar esta plasticidad cerebral y condiciones como la interacción social y estar en entornos que nos permitan desarrollarnos socialmente. A raíz de la pandemia, por ejemplo, pues hubo mucha limitación en las posibilidades que se tenía para generar esta interacción social y las consecuencias posteriores a la pandemia de ese aislamiento, de esa restricción en la socialización en etapas sumamente importantes para la generación de este cerebro afectivo y este cerebro emocional, pues se han visto limitadas en la sociedad en general, ¿no? Entonces los niños que crecieron o que tuvieron ese desarrollo limitado, pues bueno, están viviendo ciertas consecuencias con respecto a su socialización. Hay diferentes factores de riesgo que son altamente relevantes para la promoción o para el desarrollo óptimo de nuestro cerebro y que pueden contarse como factores de riesgo y de vulnerabilidad. Dentro de los factores que existen está, por un lado, la enfermedad, ¿no? Convivimos recientemente con un virus que fue capaz de atravesar a nuestro sistema nervioso y que puede generar esa vulnerabilidad, ¿no? Es también una de las estrategias que tiene el cerebro en desarrollo en etapas tempranas de hacer esa sobreproducción neuronal, precisamente para que la pérdida neuronal no sea tan relevante en caso de que haya condiciones como enfermedad, como aumento de la temperatura, como traumatismos fuertes, etcétera. Eh, el tener un traumatismo, efectivamente, una caída, un golpe severo en esta formación de nuestra corteza prefrontal y de todo el desarrollo óptimo del cerebro puede vulnerar o puede frenar que se den las condiciones óptimas para que se desarrolle el cerebro en estas etapas críticas y situaciones de estrés, como pudiera ser el acoso escolar, como pudiera ser el acoso en casa, como pudieran ser diferentes factores ambientales, pueden contribuir altamente a que existan factores de riesgo y factores de vulnerabilidad en esta etapa, en las etapas de desarrollo muy relevantes que implican completar la formación del sistema nervioso y del cerebro. Factores genéticos y factores ambientales pueden hacer modificaciones epigenéticas y estas modificaciones epigenéticas, pues bueno, son sumamente importantes en la predisposición de trastornos de salud mental, como pueden ser la depresión, como puede ser la ansiedad, como puede ser el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Estas experiencias ambientales en las que estamos expuestos pueden activar o silenciar los genes y a través de mecanismos epigenéticos y esto puede influir en la susceptibilidad a estos trastornos, ¿no? Si hay una relación de tener un componente genético importante, la posibilidad de que se activen esos genes por situaciones ambientales, pues puede ser mucho mayor, como dentro de estos factores ambientales, pues está precisamente la dieta o la alimentación, los trastornos del sueño, ¿no? O los procesos que tengamos de vigilia y de sueño, el estar expuesto a enfermedades, el estar expuesto a tóxicos, ¿no? En el agua, en el consumo de sustancias en casa, las drogas de abuso, el estado financiero que genera un estrés económico muy fuerte, el ejercicio que pues lejos de estar
jugando hacia vulnerabilidad, ayuda a la promoción de de este desarrollo neuronal, el microbioma, ¿no? Todo el cerebro intestinal también, las drogas terapéuticas que ya se han utilizado, es decir, tenemos del lado derecho en esta imagen, por un lado, los factores que pueden promover y pueden promover tanto a favor o en contra, y del lado izquierdo tenemos los factores que pueden promover a favor, ¿no? El estado psicológico, el tener condiciones óptimas y redes de apoyo y de evaluación profesional es importante, esas interacciones sociales que yo mencionaba. Eh, Hay algunos factores que podemos consumir dentro de nuestra dieta o de sustancias alternativas que han tenido un buen efecto y por supuesto la farmacología. Dentro de de las situaciones de riesgo que pueden generar una alta adversidad en la formación del desarrollo cerebral y que van a tener un impacto muy importante en la vida del niño y del adolescente son las que se conocen como experiencias adversas en la infancia. Estas experiencias son situaciones que se hayan vivido durante el proceso de desarrollo, ¿no? Es decir, desde que nacemos hasta que culminamos nuestro proceso de desarrollo cerebral alrededor de los 24 años, ¿no? Ya finalizado en el caso de varones, en el caso de mujeres un poco más temprano, 21, 22 años, e incluyen situaciones de abuso o negligencia en la disfunción familiar y están altamente relacionadas con tener un mayor riesgo de problemas de salud mental en la vida adulta. A medida de que hay un aumento en el número de experiencias adversas en la infancia, el riesgo de desarrollar trastornos incrementa altamente. Dentro de las experiencias adversas en la infancia que se han descrito ampliamente desde alrededor del año 98, podemos encontrar situaciones de abuso, como puede ser el abuso físico, emocional o, o sexual, la negligencia parental y que incluye negligencia física o negligencia emocional, el no dar las situaciones de vida o las condiciones de vida óptimas que por derecho tiene un menor y que por derecho tiene un infante o adolescente, pues estaría incurriendo en esa negligencia y diferentes desafíos en el hogar, como puede ser la cohabitación con una persona que tenga una enfermedad mental no atendida, un trato parental violento, el haber vivido un divorcio, el tener un paciente encarcelado, el abuso de sustancias, el vivir en un lugar de acogida, ¿no? El tener como diferentes hogares y que no haya una condición de estabilidad y de bienestar en el infante y el adolescente, contaría dentro de estos procesos de experiencias adversas en la infancia. Muchos artículos han trabajado, hay una evidencia científica muy robusta alrededor de las experiencias adversas en la infancia y desafortunadamente las proporciones no son alentadoras. Por supuesto, se han hecho estudios epidemiológicos para saber de cuántas experiencias puede poner en riesgo o puede condicionar el posible desarrollo de diferentes trastornos de salud mental y se han dado cuenta que mucha población puede tener una o dos o hasta tres experiencias adversas y no necesariamente va a contribuir a su desarrollo en una etapa futura o en una etapa adulta. Sin embargo, el vivir cuatro o más experiencias adversas en la infancia tiene consecuencias graves en toda la salud, pero en la salud mental, pongo aquí algunos ejemplos, las personas con cuatro o más experiencias adversas tienen un riesgo de 4 o 5 veces de desarrollar trastornos de ansiedad y depresión. El riesgo es 12 veces mayor con cuatro o más experiencias adversas de tener intentos de suicidio, es 5 veces mayor con estas cuatro o más experiencias adversas de incurrir en abuso de sustancias y también las personas con muchas experiencias adversas tienen 6 veces más probabilidades de involucrarse en conductas antisociales y también de presentar conducta violenta. Hay diferentes mecanismos biológicos que han sido explicados precisamente para identificar qué es lo que impacta para que se den estas relaciones o esta asociación de experiencias adversas y riesgo a la salud mental. Estos cambios neurobiológicos pueden estar, por un lado, en el eje hipotálamo, hipófisis adrenal o pituitaria adrenal, y esto hace que el estrés crónico, es decir, estar con una situación
de vulnerabilidad y de violencia durante un periodo muy prolongado de vida, que es lo que pasaría con estas situaciones que comenté, ¿no? El tener situaciones de abuso en casa, de negligencia parental o disfunción en el hogar, y esto hace que el eje que controla nuestro estrés esté hiperactivado, se esté activando de manera constante. Esto, por supuesto, implica activación de diferentes mecanismos fisiológicos y eso hace que se eleven los niveles de cortisol precisamente por una mayor reactividad al estrés. El cortisol es la hormona por excelencia que se libera cuando estamos ante situaciones de estrés. Es una hormona necesaria bajo situaciones de estrés controlado, de estrés agudo, de demandas del medio ambiente que vamos a tener todos, pero cuando se libera de manera crónica, entonces puede generar que haya esta hiperactivación y que esto produzca que haya limitaciones en el desarrollo cerebral. La poda sináptica y desarrollo cerebral también pueden interrumpirse durante la niñez con estas experiencias adversas en la infancia y afecta áreas claves del cerebro como puede ser la amígdala, que es esta área cerebral que nos ayudaría a regular los estímulos emocionales que recibimos y la corteza prefrontal, ¿no? La corteza prefrontal, además de estar regulando todas nuestras funciones cognitivas y ejecutivas, también está altamente implicada en la regulación emocional y en las tomas de decisiones que tienen que ver con experiencias o situaciones de contenido emocional. Estas relaciones o lo que se ha identificado y esta alta prevalencia de situaciones de salud mental y de otras enfermedades crónicas hacen que sea importante intervenir de manera temprana en las personas que pueden tener o estar experimentando experiencias adversas en la infancia, no solo para frenar ese impacto inmediato, tanto en la activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, sino también en promover esa poda sináptica y desarrollo neuronal de manera óptima. Y eso pues, nos puede ayudar a prevenir de manera futura problemas de salud mental y problemas de salud física. Hay diferentes consecuencias de los factores de riesgo, como pudiera ser el bajo desempeño escolar, el ingresar o tener acceso a drogas de abuso, a situaciones que pueden ver con adicciones conductuales, el tener la incapacidad de generar redes de apoyo o socializaciones o ser parte de grupos que puedan ayudarnos o que puedan promover esa socialización, el tener la incapacidad de vincularnos y pues bueno, ya en un caso mucho más severo, pues presentar estos intentos de abuso, este desarrollo de problemas en la salud mental, como sucede en este icónico grupo selecto, ¿no? Muy triste del Club de los 27, que hemos visto a diferentes actores de la sociedad y de la farándula, pues, ser parte de y en casos muy graves, pues, bueno, llevar incluso a situaciones de suicidio o de conductas de riesgo que puedan llevar a la muerte a infantes y adolescentes. La inmadurez de esta corteza prefrontal y de los lóbulos frontales explica la dificultad en el control de los impulsos en el caso de los adolescentes y no es porque corran estos riesgos o tengan estas conductas de riesgo porque no reconozcan el peligro o porque no reconozcan que pueden estar en una situación de riesgo, sino porque para ellos es mucho más importante la recompensa. En el caso de los adolescentes también, los hallazgos que hay dentro de la neurobiología del desarrollo y dentro de todo lo que tiene que ver con la neurociencia del desarrollo, del cerebro del desarrollo y de la neurociencia del estrés, pues nos ayuda a identificar por qué los adolescentes van a tener más vulnerabilidad a las adicciones como a ingerir alcohol, usar drogas, tener sexo sin protección, etcétera, precisamente porque estas actividades van a requerir un esfuerzo menor y la recompensa va a ser mayor y va a ser inmediata. Eh, los adolescentes buscan tener esa gratificación de manera inmediata, sin demora de respuesta, y pues usualmente ya en la etapa adulta tenemos esta capacidad de identificar el riesgo y poder tener periodos de mayor espera para la recompensa. Me gustaría hablar en esta segunda parte de un trabajo que se realizó en la Universidad de Veracruzana, aquí con mi equipo de trabajo, precisamente identificando estas conductas de riesgo e identificando también pues, situaciones que pudieran vulnerar al adolescente. Lo que hicimos fue que
Por un lado, plantear un problema en donde el estrés crónico vivido en una etapa vulnerable, como lo mencioné anteriormente, y crítica del desarrollo, como es la adolescencia, puede estar relacionado con el desarrollo de trastornos psicoafectivos. Eh, Hay una gran relevancia en la observación de características propias de cada individuo y cómo influyen en su salud mental, y son indicadores que nos pueden dar una idea de qué es lo que puede estar sucediendo con estas personas y con estos adolescentes. Eh, y pues bueno, el objetivo de este trabajo fue explorar la relación entre el desarrollo de ansiedad, depresión y o ideación de suicidio con factores de estrés crónico, de violencia entre género, acoso y ciberacoso y experiencias adversas en la infancia. Entonces presento el diseño experimental. Fueron estudiantes de bachillerato, de dos bachilleratos de la ciudad de Jalapa públicos. Participaron 117 hombres y 157 mujeres. Tomamos algunos datos demográficos, como pueden ser la edad, el género, la identidad, lugar de procedencia, el grado al que pertenecían, si algunos tenían hijos en esta etapa adolescente, y evaluamos tanto los trastornos afectivos con los inventarios de ansiedad y depresión de Beck, así como las experiencias adversas en la infancia y un cuestionario de tamizaje en problemas en la adolescencia. Me gustaría hablar aquí del perfil. Fueron estudiantes de bachillerato de primero a sexto semestre, de tanto turno vespertino como sabatino, una edad media de 15,8, pues es el periodo prácticamente en el que están en la prepa, en los primeros semestres, prácticamente todos provenientes de la ciudad de Jalapa, y los demás, solo el 16% procedentes de lugares aledaños a otro país. La muestra es relativamente homogénea, ¿no? 157 mujeres y 117 varones. Eh, Utilizamos el cuestionario de tamizaje de problemas en los adolescentes. Conocido como POSIT, se recomienda como un cuestionario o un instrumento de tamizaje que nos permite detectar y atender de manera oportuna a usuarios de drogas, a personas en riesgo de consumo y en vulnerabilidad en diferentes áreas de la vida. Ahorita lo escribiré un poco más. Y evaluamos también las experiencias adversas en la infancia, que son estas situaciones estresantes que, como ya comenté, ocurren antes de los 18 años. En este caso, ya se ha ampliado el criterio hasta antes de los 21 años, y que pueden ser altamente prevalentes en nuestro medio y se asocian con alto riesgo incrementado en resultados adversos tanto en la salud física, en las oportunidades de vida, en la educación, en el comportamiento social y en la salud mental, tanto a corto como mediano y en la etapa adulta, ¿no? A largo plazo. Este cuestionario de tamizaje de problemas en los adolescentes, cuando vemos la proporción de adolescentes que estaban en el puntaje general en situaciones de riesgo, pues es muy relevante, porque encontramos que el 61,50% de los varones estaban en estas situaciones de riesgo y el 63,7% de las mujeres evaluadas. Em, Dentro de las subescalas que maneja el cuestionario, son 7 subescalas. Una es relaciones familiares, otra es nivel educativo, relaciones con amigos, salud mental, que tanto en riesgo puede estar la salud mental, la conducta agresiva, el abuso de sustancias y el interés laboral, ¿no? Es decir, qué tanto interés tengo en hacer o tener procesos de desarrollo que me puedan impactar en mi vida futura, en esta planeación futura, que pues la planeación, como sabemos, es una función ejecutiva también. Entonces, me gustaría mencionar las que salieron muy altas en esta población evaluada, que son las relaciones familiares, ¿no? Y en esto se entendería, 77% de la población salió con riesgo en esta variable, que son las relaciones familiares, y esto se refiere a que si la familia es una estructura de contención, es importante propiciar dispositivos para entrenar a los estudiantes y sus familias en términos de comunicación, de expresión de afecto, de manejo de límites y de normas y valores. El 77% de la población que nosotros evaluamos no tenía esta condición. El nivel educativo se refiere a que la asistencia escolar y el tener una red de apoyo como puede ser la escuela debe ser un factor protector, o puede contribuir como un factor protector ante el uso experimental de drogas, y que es recomendable orientar a los jóvenes en habilidades académicas y en apego escolar. Entonces, bueno, a nivel educativo también salieron con 75% de riesgo, y estamos hablando de
que 7 o más estudiantes de todos los evaluados, de cada 10 estudiantes evaluados, pues estaban en esta situación de riesgo, no teniendo estas características. En relaciones con amigos, el plantarse y operarse intervenciones dirigidas al entrenamiento de habilidades sociales, como pueden ser la asertividad, la autoestima, la resistencia a la presión de pares, el frenar el acoso escolar, etcétera, tampoco tenían esta capacidad. Entonces también había una situación de riesgo en las relaciones con amigos y en el caso de la salud mental, pues implica esta vulnerabilidad a padecer situaciones de salud mental importantes. Eh, Aquí también, cuando evaluamos niveles de ansiedad y depresión, me gustaría hablar particularmente de las situaciones moderadas y severas. Cuando hacemos una evaluación como esta, que es con un instrumento que habla de la sintomatología, no es un instrumento de diagnóstico que habla de la sintomatología de ansiedad y de depresión, es importante resaltar los niveles moderados o severos porque nos hablan de una situación que pueda ser requerida para una evaluación psiquiátrica mayor. Entonces, en este caso, es importante resaltar que el 54.7% de los hombres experimentaron ansiedad moderada o severa, es decir, más de la mitad, y en el caso de las mujeres todavía el porcentaje es mucho mayor, con un 67.52%. En el caso de depresión, el 20.52% de los hombres, que recordemos que son una media de edad de 15 años, ¿no? Todavía les faltan alrededor de 9 años, de 8 años para culminar este proceso de desarrollo, presentan sintomatología de depresión moderada a grave, y en las mujeres es más alto, estamos prácticamente hablando de un 30%, ¿no? De un 29.3%. Las encuestas nacionales de epidemiología psiquiátrica, la encuesta nacional de salud y nutrición, la ENSANUD, estiman que alrededor de entre el 13 y el 18% de los adolescentes van a experimentar algún tipo de trastorno de ansiedad y 15 a 17 de los adolescentes pueden experimentar depresión. Entonces, en esta muestra evaluada están mucho más arriba, 3 veces más arriba o 4 veces más arriba de los promedios nacionales, ¿no? Para el caso de ansiedad y de depresión, pues también mucho más altos. Cuando hacemos una prueba de chi cuadrada para ver cuáles son las situaciones de este puntaje general del tamizaje de problemas en la adolescencia, que es el qué tan en riesgo puede estar este adolescente para consumir drogas o para estar en situaciones de vulnerabilidad, encontramos que el 48.9% de los individuos con factores de riesgo van a presentar ansiedad y solamente el 13.1% de los adolescentes que no estaban en riesgo presentan ansiedad. Es decir, el tener sintomatología de ansiedad sí va a estar predisponiendo o condicionando que haya mayor situación de riesgo, ¿no? Y visto de la manera contraria igual. Y el 24.5% de los individuos con factores de riesgo también presentan depresión. Posteriormente también vimos en estas situaciones de riesgo que era a nivel educativo, relaciones con amigos y salud mental, vimos que también a mayor riesgo de los estudiantes en las áreas descritas, de donde salieron 77, más del 70% de los estudiantes con estas condiciones, pues habrá mucho mayor riesgo de desarrollar sintomatología ansiosa y de desarrollar también sintomatología depresiva. El POSIT, que es el instrumento que nosotros utilizamos, sí lo recomendamos con un instrumento de tamizaje para identificar esa comorbilidad, tanto con sintomatología ansiosa como con sintomatología depresiva. También evaluamos las experiencias adversas en la infancia. Afortunadamente, y quiero resaltar esta parte, la proporción de estudiantes que cursaban con 4 o más experiencias adversas en la infancia, pues era relativamente baja, ¿no? Estamos hablando de solo el 9.4% de los varones y el 10.8% de las mujeres. Sin embargo, hablando de estas características, estamos hablando de una muestra de más de 200 estudiantes, ¿no? Estaremos hablando de alrededor de 20 estudiantes, de 25 estudiantes. Encontramos que el grupo de adolescentes que tenía 4 o más experiencias todas las variables estaban contribuyendo a que los alumnos tuvieran una situación de riesgo grave en diferentes áreas, en la ansiedad, en la depresión, en la ideación de suicidio, en el puntaje de POSIT general, en el nivel de abuso de sustancias, en la salud mental, en relaciones familiares, relaciones con amigos, interés laboral, agresión, nivel educativo. Es decir, contribuye a todas las variables, ¿no? Si no hay mecanismos de apoyo y recursos de ayuda para esta población, la probabilidad de que disfuncionen en todas estas áreas de su vida es muy alta.
Bueno, con esto yo concluyo. Me gustaría resaltar el agradecimiento a tanto la Universidad La Salle como a todas las instituciones pues, que hicieron posible este evento. Muchas gracias y abro espacio para preguntas. Claro que sí, doctora. Un usuario menciona, ¿cómo se puede sanar esa limitación en los llamados niños pandemia ahora que están a nivel primaria? Ok, es importante generar, digamos que en la estrategia educativa, como que hicimos una pausa en la pandemia y después continuamos como si hubiéramos hecho solo esa pausa y regresar a la normalidad. Es necesario generar intervenciones y es necesario hacer evaluaciones y posteriormente pues generar estos mecanismos de apoyo entre los diferentes actores, entre todos los equipos multidisciplinarios que pudieran estar incidiendo, ¿no? Y que yo decía al principio, pues es importante la alimentación, es importante la generación de redes de apoyo, es importante la generación de estos recursos de socialización. Entonces, sí es necesario generar como estas estrategias ya muy definidas en los entornos educativos y pues deberían ser parte de los planes de acción en el desarrollo educativo de todos los niños y adolescentes, ¿no? Dar pues toda esta gestión emocional, esta resiliencia, estas capacidades de manejo emocional y de cómo tolerar la frustración, cómo generar capacidad de resiliencia, etcétera. Muchas gracias. Otro usuario comenta, ¿cuáles serían algunas de las estrategias para una buena salud mental en niños o adolescentes? Ok, dentro de las estrategias, digo, creo que nos lo dicen para todos los niveles, los momentos de nuestra vida, una buena alimentación, el tener retos cognitivos, ¿no? Es decir, el niño debe aprender, debe tener retos cognitivos en la escuela, debe tener retos cognitivos fuera, si podemos combinar, pues tanto la educación como actividades de un segundo lenguaje, ejercicio varias veces por semana, pertenecer a otros grupos de pertenencia que no estén solamente dentro de la escuela, ¿no? Sino que tengan que ver eso, que jueguen también. Actualmente pues tenemos un impacto muy importante del uso de pantallas y de dispositivos digitales para la socialización de los niños, pero esto sigue siendo aislamiento, ¿no? Entonces promover que haya actividades sociales entre ellos también al identificar alguna situación que esté desadaptándose, que esté pareciendo que hay vulnerabilidad. Yo decía al principio, dentro de las experiencias adversas en la infancia, una de ellas cuenta el divorcio, ¿no? O estar en una situación de abuso, en un ambiente de abuso entre padres. Y entonces ahí muchas veces al no ver sintomatología directa o muy evidente o muy inmediata en el niño, no se le dan las redes de apoyo profesionales suficientes. Entonces sería importante aquí que ante la identificación de algo que esté disfuncionando en la vida y en el desarrollo de los niños y adolescentes, brindarles esos mecanismos de apoyo, por supuesto en acompañamiento profesional, psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, neuropediatras, etcétera, serían como el equipo de profesional completo y pues que siempre estar de la mano con esa posibilidad de hacer apoyo profesional. Ahorita, afortunadamente, ya tenemos opciones para todos los presupuestos y para todas las edades y en todo el país, ¿no? Una última pregunta menciona que ¿cuál considera usted que sería una de las mayores amenazas hoy en día para la buena salud mental de los niños? Ok, por un lado, creo que sí el uso de tecnología, ¿no? La diversidad de opciones y de estímulos que tienen es innegable. Prácticamente tenemos todas las plataformas a demanda, ¿no? Ya no generamos ni siquiera esos espacios de espera que teníamos a lo mejor, pues que no crecimos con estas condiciones. El hacer socialización de manera digital, ¿no? Y aquí me gustaría hablar de un término específico que es la teoría de la mente. La teoría de la mente habla de esta capacidad que tenemos los mamíferos humanos, ¿no? Y otras especies también, de reconocer, de interpretar, de asumir respuestas, lenguaje, comunicación, intenciones, emociones y deseos en el otro.
Entonces, mucha de la forma en la que entendemos al otro es precisamente con esta capacidad de vernos rostro a rostro, ¿no? Los espacios digitales nos han limitado. Poniendo ejemplo, este mismo momento, ¿no? Es mucho más enriquecedor estar en un foro de repente presencial en donde podemos pues tener una comunicación en donde podemos ver expresiones o a lo mejor alguien está bostezando o a lo mejor empiezan a hablar o a lo mejor se distrae. Entonces uno empieza a cambiar el ritmo, el tono de la voz, empieza a lo mejor a apresurarse. Hay diferentes como características que nos brindan información. Actualmente los niños y los adolescentes esa información la asumen solamente con el contenido escrito o solamente con contenido que existe en redes sociales, ¿no? Entonces creo que eso puede contribuir y puede jugar a ser factores de vulnerabilidad en la salud mental. Por supuesto, también el acceso a todas las drogas de abuso, que ahora cada vez pues hay mayor disponibilidad, también es un factor altísimo de riesgo. Muchas gracias, doctora. Y pues es muy interesante todas estas situaciones que nos menciona acerca del desarrollo en el cerebro, en especial en el tema de la vulnerabilidad en la salud mental de niñas y adolescentes. Agradecemos la grata presencia de la doctora Iliana Tamara Ciprián Yanderal y a continuación haremos la entrega de un reconocimiento virtual y en agradecimiento por su excelente participación. Muchísimas gracias a ustedes y da mucho gusto estar en foros con esta intención. La Fundación Preven AC, Cuidando y Pensando en tu Salud, y la Federación Mexicana de Autores, Certificadores y Peritos en Salud, en nombre de la Universidad Las Salle otorga el presente reconocimiento a la doctora Iliana Tamara Gibran Yanderal por su participación como ponente en la webinar El cerebro en desarrollo comprendiendo la vulnerabilidad de la salud mental en niños y adolescentes, en el cuarto Congreso Internacional y quinto Simposio Nacional sobre la prevención del suicidio y promoción de la salud mental en niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables, llevados a cabo el día 28, 29 y 30 de agosto del 2024. Muchísimas gracias a todos. De nueva cuenta, agradecemos la presencia de todos a este evento y solicitamos a los participantes ingresar al siguiente acceso del programa virtual para dar continuidad a este congreso. Muchísimas gracias, doctora, y excelente tarde. Record. Recording in progress.